Buenas gente, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video de este curso de diagnóstico y reparación de laptops. Ya venimos con un gran camino recorrido, hemos aprendido sobre resistores, capacitores, inductores, MOSFET, transistores, hemos aprendido un montón de cosas. Hoy nos toca ver un componente que es muy importante porque reúne todos esos componentes que vimos anteriormente. Y hablamos del circuito integrado. Y eso aplica para reguladores de voltaje, IC de carga, mismo un procesador, un chip como puede ser un puente sur, un PCH. Todo eso es un circuito integrado. Quiere decir que es un componente que dentro de él trae un montón de componentes. Cientos de componentes internos que están fabricados y están dispuestos de determinada manera que van a cumplir una función específica. Vamos a ver por qué esto es complejo, pero yo les voy a enseñar una manera o un paso a paso, por así decirlo, mediante el cual van a poder diagnosticar cualquier circuito integrado, siempre y cuando, por ejemplo, puedan contar con su datasheet para tener más información, pero aún así, si no cuentan con el datasheet, van a ver que ciertos códigos, ciertas funcionalidades de sus pines se repiten sucesivamente entre los mismos componentes. Así que sin más preámbulos, vamos con el video. Acá tenemos una placa madre. Ahora, una placa madre está compuesta por MOSFET, está compuesta por resistores, por capacitores, inductores, diodos, fusibles. En definitiva, está compuesta por un montón de componentes. Imaginemos que reducimos esta placa madre junto a todos sus componentes a tan solo milímetros. Imaginemos que lo reducimos al tamaño de este imán. Todo esto reducido y comprimido a un tamaño así o más chico aún. Ahora imaginemos que a ese nuevo componente reducido le colocamos un encapsulado de plástico por encima. Y ahora distribuimos debajo de él ciertos puntos de contacto. Eso es básicamente un circuito integrado, también llamado IC por sus siglas en inglés, Integrated Circuit. Circuito integrado. Como decíamos, imaginemos que tenemos un resistor, tenemos capacitores, tenemos inductores, tenemos diodos, tenemos también un MOSFET, por ejemplo. Lo habíamos visto la vez pasada. Ahora imaginemos que todo esto, cada componente está multiplicado por 1000. Hay miles de componentes de estos e imaginemos que todo esto lo comprimimos y lo colocamos en un pequeño cuadradito de silicio. A ese cuadradito de silicio le colocamos por encima un encapsulado plástico o de algún material y luego le colocamos pines de contacto. Esto es básicamente un IC, un circuito integrado o chip también le podemos llamar, pero en definitiva es un circuito integrado. Se trata de un componente o un microchip, mejor dicho, que posee una combinación interna muy avanzada de otros componentes, los cuales en conjunto realizan tareas lógicas y de los más variadas. Los IC están diseñados, entre otras cosas, por ejemplo, para generar cierto voltaje a partir de otro voltaje de entrada. Supongamos que a este integrado le ingresan por un lado, recibe, vamos a suponer por una de sus líneas, recibe 19 voltios. Y vamos a hacer de cuenta que mediante un juego de MOSFET genera por este lado 5 voltios y genera por acá abajo 3
2.3 voltios. Básicamente su función es recibir un voltaje y gracias a ese voltaje puede generar otro voltaje menor. Reduce el voltaje y genera dos voltajes estables. Obviamente va a contar con líneas de seguridad mediante las cuales va a comunicarse con el resto de la placa y va a permitir o impedir que estos voltajes se generen. Va a contar con líneas de sensado en los que va a censar si estas líneas están generando también su voltaje. Bueno, en definitiva, ahora lo vamos a ver con más detalle, pero tenemos que saber que los IC pueden generar un voltaje a partir de otro voltaje de entrada, pueden permitir o impedir que las cargas lleguen o se movilicen de un punto de la placa a otro, es decir, puede generar acciones lógicas, puede establecer señales a partir de las cuales el sistema va a generar ciertos eventos. Y así podríamos ir enumerando una lista interminable de opciones. Físicamente está fabricado a partir de una pastilla muy pero muy pequeña de silicio, que es un material semiconductor y alberga en su interior miles o millones o tal vez miles de millones de componentes electrónicos miniaturizados. En el diagrama, como en la placa, lo vamos a ver representado con la letra U. Siempre que veamos en el diagrama una U o en la placa una U, tenemos que saber que se está refiriendo a un circuito integrado. Ahora, vamos a hacer rápidamente una explicación de cómo se fabrica, porque cuando uno comienza en esto no le da mucho la mente. Lo digo por experiencia porque a mí me ocurría. Yo digo, está bien, veo una placa, por ejemplo, veo esta placa y veo que acá tengo un resistor, un capacitor, pero los veo, tienen un tamaño que yo puedo ver, o un transistor. Y cuando a mí me dicen que este chip contiene en su interior, ya que me digan que tiene cientos de componentes, no lo puedo simbolizar en mi cabeza. Cuando me dicen que tienen miles, peor. Y cuando me dicen que tienen miles de millones, realmente no lo puedo entender. Ahora, ¿cómo se fabrica este componente? Esto se diseña a partir de un proceso llamado fotolitografía. Fotolitografía. Es decir, se proyectan patrones de luz sobre una oblea de silicio y a partir de eso se crean las capas de los circuitos. Luego esa oblea se corta en dies se escribe, que esto es esta parte que ven acá, plateada, que es de silicio, bueno, eso se llama dies. Y por último se encapsula. Todo esto se guarda dentro de un encapsulado de algún material que lo va a aislar y proteger. Ahora, dependiendo de la función que tenga el circuito integrado, lo podemos dividir en tres grupos o familias. Por un lado tenemos los analógicos. Un circuito integrado analógico es aquel que maneja voltajes variables, como puede ser un regulador de voltaje o un amplificador de audio. Vamos a hacer un pequeño repaso de qué es una señal analógica. Supongamos que acá tenemos 0 voltios. En este punto tenemos 0 voltios. Y en este punto tenemos 5 voltios. Y supongamos que tenemos una línea que la tenemos en 0 voltios y empieza a aumentar gradualmente hasta llegar a los 5 voltios. Y luego baja hasta volver a los 0 voltios. En todo este camino que hizo para llegar hasta los 5 voltios, tuvo que haber pasado por todos los voltajes intermedios. Fue aumentando, se fue a 1, después se fue a 2, después se fue a 3, después se fue a 4, hasta que llegó a los 5 voltios. Se mantuvo estable y ahí bajó y volvió a pasar por cada uno de los numeritos que lo separan el 5 del 0. Eso es una señal analógica. Ahora vamos a ver la señal digital.
Entonces, como decíamos, por un lado podemos tener circuitos integrados del tipo analógico. Después pueden ser digitales. En el caso de los digitales, manejan lógica binaria, es decir, 0 y 1, como puede ser un CPU o una memoria SPI, por ejemplo. Y una señal digital es la siguiente. Seguimos con el ejemplo anterior. Acá tenemos 0 voltios y acá tenemos 5 voltios. Una señal digital va a estar aquí en 0 y cuando tenga que subir al 5 no va a representar una curva. Directamente se va a ir arriba y se va a quedar en 5. Después va a bajar y va a volver a 0. Después va a volver y va a llegar a 5 de nuevo. Y así sucesivamente. Y acá tenemos un estado high. Y acá tenemos un estado low. Esto es electrónica digital. Dos posibles opciones. Tenemos un 0, que es el low, y un 1, que es el high. 0 y 1. Código binario puro. Entonces tenemos circuitos integrados que trabajan de manera analógica, otros que trabajan de manera digital, y la tercera familia o el tercer grupo son los mixtos. Los mixtos combinan ambos mundos, digamos, mezclan señales analógicas o digitales. Pueden recibir por un lado una señal analógica y luego generar cierta lógica binaria para conectarse con otro circuito integrado, por ejemplo. Esos se denominan circuitos integrados mixtos. En el mundo de las notebooks vamos a encontrar ICs que trabajan tanto con señales analógicas como digitales, pero todos tienen que cumplir con una serie de requisitos para funcionar correctamente. Vamos a ver primero cómo se ve un circuito integrado en el diagrama, para que ustedes entiendan y sepan a qué nos referimos cuando hablamos de un circuito integrado. Acá estamos en el diagrama con el cual venimos trabajando desde la clase número 1. Acá tenemos el diagrama de bloques y si comenzamos a bajar ya nos encontramos con el primer circuito integrado, el U21. Como dijimos, los circuitos integrados se representan mediante la letra U. Y en este caso, si nos vamos aquí abajo, podemos ver que es un generador de clock. Y es el componente U21 y acá tenemos el código. En este caso es un componente que se encarga de generar una señal de reloj para que todo el sistema, digamos, pueda leer esa información y pueda trabajar al mismo ritmo. Es como si hubiera una orquesta, supongamos, y ahí está el que marca el compás. Bueno, esto es exactamente lo mismo. Este componente, este circuito integrado, se encarga de generar y distribuir las diferentes señales de reloj. Seguimos bajando. Acá tenemos U34A. Para los que vieron el video de cómo leer diagramas ya deben entender un poco esto, pero sabemos que U34 es el número del circuito integrado. Si lo buscamos en la placa, seguramente encontremos ya sea un puente sur, un chip de video, un procesador, un PCH, lo que sea, pero vamos a encontrar un componente que se llame U34. Y como tiene tantas funcionalidades y tantos terminales o pines, el diagrama te lo divide en diferentes letras. Te pone U34A, seguramente te ponga U34B, y así sucesivamente U34C, hasta explicarte todo y cada uno de sus pines. Y si vemos acá, vemos que dice Penryn, y si vamos a la página número 1, al diagrama de bloques, vemos que Penryn se refiere al CPU. Por lo tanto, ahí podemos corroborar que un CPU es un circuito integrado. Es un chip que tiene, como dijimos, miles de millones de transistores, tiene cientos de componentes internamente que están fabricados con esa tecnología que hablamos recién. Pero vamos a ir a algo un poquito más sencillo. Por ejemplo,
a un... Vamos a buscar el circuito integrado de carga. Para eso ponemos, a ver si escribimos Charger, por ejemplo. Bueno, acá este no es el circuito integrado de carga, pero no importa, es lo mismo porque nos sirve de igual manera. Es el PU2. Es un circuito integrado que se encarga de generar cierto voltaje. Acá vemos clarito cómo es el tema. Vemos que tenemos como un núcleo, un cerebro, un corazón, una parte central que es el PU2, y a su alrededor tenemos ciertos componentes que lo orbitan, digamos. Tenemos de la parte derecha MOSFET de alta, MOSFET de baja, inductor. Grábense en la cabeza cuando vean dos MOSFET, uno conectado a una línea principal de voltaje, como es este de acá, que está conectado seguramente a los 19 voltios, mira, más Vin. Está conectado al voltaje principal que proviene del cargador o proviene de la fuente de alimentación, que es nuestra batería. Tenemos el MOSFET de alta que está conectado a esa línea de poder, y después tenemos un MOSFET de baja que está conectado a ground. Luego tenemos un inductor y un capacitor. Ese es un esquema, una arquitectura bien básica que se utiliza para generar un voltaje. Este IC, por ejemplo, se va a encargar de recibir un voltaje de entrada, va a ser alimentado, luego se va a comunicar con la placa para saber cuándo tiene que entrar en acción, para saber si está todo bien o si hay alguna falla, y luego se va a encargar de gatillar estos MOSFET, va a permitir que el voltaje ingrese por acá, va a cargar este inductor, luego cuando esté cargado va a abrir el MOSFET de baja para que se genere la señal, y luego va a generar un voltaje estable de 3 voltios. Y si vemos de la parte izquierda, ocurre exactamente lo mismo. MOSFET de alta, conectado a la línea más Vin, MOSFET de baja, tenemos un inductor y un capacitor. Y por este lado genera los 5 voltios. Esto grábenselo, siempre que vean dos MOSFET, uno conectado a ground, otro conectado a la línea de poder, y que a su vez sean switchados, sean conmutados por un circuito integrado. Estamos hablando de una fuente step down, fuente como le quieran llamar, pero es un circuito que se encarga de generar un voltaje a partir de otro. Y el corazón de este circuito es el PU2, que es el TPS 51427A. Vamos a buscar otro. Acá tenemos lo mismo, PU8, el G5601, y podemos ver que ocurre exactamente lo mismo. Tenemos MOSFET de alta, MOSFET de baja, inductor, capacitor, y se genera una línea de 1.05 voltios. Y esto es exactamente lo mismo. Le ingreso un voltaje y se encarga de conmutar estos MOSFET para generar una señal que luego de este inductor va a salir totalmente estable. Vamos a seguir bajando. Fíjense que abunda pero en demasía estos tipos de componentes. El PU1, ISL 6262A, lo mismo. Miren, acá tenemos MOSFET de alta, MOSFET de baja, inductor, capacitor, y se genera la línea más B-Core, que es la línea que va a alimentar el CPU. Y fíjense todas las líneas también que tenemos acá, porque ¿qué ocurre? Un circuito integrado que se va a encargar de alimentar el CPU va a tener una complejidad más avanzada que un circuito integrado común, entre comillas, llamémosle, que se encargue de generar 5 o 3 voltios, porque el CPU va modificando en el transcurso del tiempo y del uso su demanda energética. Cuando de repente empezamos a ver un video mientras jugamos, mientras nos grabamos haciéndolo, el CPU empieza a recibir una carga muy potente y tiene que aumentar su frecuencia de trabajo, que es sinónimo de aumentar la energía que le ingresa. Cuando un procesador aumenta su frecuencia, inevitablemente tiene que aumentar la cantidad de energía que recibe. Por eso es que tiene tantas líneas de conexión que sirven para que este circuito integrado se comunique directamente con el CPU o con el PCH, con lo que sea, pero siempre
Este tipo de circuitos que generan voltaje para el CPU van a tener un nivel de complejidad aún mayor que otros circuitos comunes. Pero básicamente se cumplen las mismas condiciones. Recibe un voltaje, se comunica con su entorno y genera un voltaje de salida. Acá, por ejemplo, tenemos el U43. El U43, fíjense que es mucho más reducido y pequeño que los que estábamos viendo, pero es un circuito integrado que se va a encargar o de generar o de habilitar un voltaje. Acá vemos que se refiere a la línea LAN. ¿Qué va a ocurrir? Posiblemente este circuito integrado se encargue de habilitar el encendido del circuito integrado que gestiona y que maneja la red LAN. Cuando conectamos un equipo, como ya venimos viendo, hay diferentes fuentes que se activan y están en standby o en estado de C5, que son las fuentes step down de 5, de 3.3, pero hay muchos circuitos que todavía no entraron en acción porque no se van a encender hasta que no le demos inicio a la computadora. Por ejemplo, este circuito integrado seguramente se encargue, lo digo sin haber visto nada, sin haber investigado mucho, pero lo más probable es que se encargue de emitir algún tipo de señal o de permitir que un voltaje siga su camino para alimentar el circuito LAN, que eso ocurre cuando encendemos la máquina o lo que sea. Acá tenemos, bueno, acá tenemos el Realtek. Siempre que vean RTL, estamos hablando de un chip marca Realtek, el U18. Y si vemos acá los nombres de las líneas, vemos también que dice LAN, vemos que se comunica con el PCI Express, es decir, el PCI Express, recuerden que es el conector que utiliza la tarjeta de Wi-Fi que está conectada a nuestra placa. Y vemos que tiene todas líneas de LAN, vemos que tiene recibe voltajes. Bueno, este circuito integrado se encarga específicamente de gestionar esa red, ese chip que va a permitir que nos podamos conectar, por ejemplo, al Wi-Fi, o que al conectarle un cable RJ45 o Ethernet podamos obtener la red mediante ese cable. De todo eso se va a encargar este circuito integrado. Acá tenemos CPU fan, esta parte vemos el U4. ¿Qué es esto? Miren, voltaje de entrada, tenemos una línea de sensado, el voltaje de seteado del ventilador, tenemos líneas de alimentación y tenemos VO, voltaje out. Este es un circuito integrado que trabaja con determinada lógica que va a permitir o impedir que el cooler se encienda, por ejemplo. Fíjense cómo se va unificando todo. O sea, cada componente tiene a su vez, vamos a poner ejemplo el cooler, tiene a su vez un componente que lo va a gestionar. Y ese componente a su vez va a ser gestionado por otro componente que lo va a activar y así sucesivamente. Siempre todo tiene una línea de control, tiene alguien que lo está gestionando y controlando. Amplificador de audio, tenemos el U30, TPA, bueno, también lo mismo. Y básicamente seguimos de esa manera, pero siempre que vean una U, un circuito integrado, y pueden ser desde bien simples como es este, el U49, que tiene un voltaje de ingreso, tiene un voltaje de salida y a su vez tiene una línea de habilitación que se va a encargar de alimentar determinada parte del circuito, pero desde cosas bien sencillas como estas, que se pueden quemar tranquilamente, más de una oportunidad van a tener que cambiar un circuito integrado, hasta componentes mucho más complejos, como puede ser, por ejemplo, esto, el U45C, que estamos hablando de una parte, esto debe ser el puente sur o algo por el estilo. A ver, vamos a ver. ICH9. Vamos a ver en el diagrama de bloques de quién está hablando. ICH9. Southbridge, puente sur. Así que tienen la diferencia. Un pequeño componente con 3 terminales o 4 terminales es un circuito integrado. Y un puente sur que tiene muchísimos terminales y muchísimas funcionalidades también es un circuito integrado. Son chips que trabajan con cierta lógica
y realizan determinada función. Bueno, acá estamos con el PU2. Vamos a primero entender un poquito en el diagrama para saber cómo funciona y qué función desarrolla, y luego vamos a medirlo en la placa. PU2 primero vemos que es el TPS 51427A, y si alejamos un poquito, acá nos da un poco de información y nos dice DC-DC, quiere decir que convierte una corriente continua en otra corriente continua. Por lo general disminuye, le ingresan 18,5 del cargador, que es lo que utiliza esta placa para funcionar, y genera 3 voltios, 5 voltios, bueno, acá te dice la fuente que genera. Y si vamos acá, vemos que, como lo vimos hace un ratito, que por la parte derecha genera los 3 voltios y por la parte izquierda genera 5 voltios. Vamos a entender un poquito de cuál es el orden de pasos que hay que llevar a cabo para poder medir cualquier circuito integrado. Y digo cualquiera, realmente es cualquiera. Obviamente a medida que se vayan complejizando, que tengan más funciones. Por ejemplo, no es lo mismo medir un CPU que medir un regulador de voltaje de 4 pines. No es lo mismo, pero el principio sí es el mismo. Ahora, ¿qué va a cambiar? La cantidad de líneas que voy a tener que medir y la cantidad de aspectos que voy a tener que tener en cuenta. Pero vamos con este, por ejemplo. Y como les digo, aplica a cualquiera. Ahora, paso número 1. El IC tiene que recibir la tensión adecuada para funcionar. Si el chip no está alimentado, podemos estar frente a ciertos escenarios. Es decir, lo primero que hay que medir es que reciba energía para funcionar. Si no recibe energía para funcionar, ahí tenemos que despertar la alerta. Pero ¿por qué puede ser que no reciba energía? La primera opción o el primer escenario es que en ese momento el chip no tenga que estar alimentado. Por lo tanto, podríamos decir que todavía no llegó su momento de entrar en acción. Esa sería la primera alternativa, que aún no haya llegado el momento de despertar de ese chip. Por lo tanto, si yo mido y no encuentro alimentación, puede ser que no porque esté malo, sino porque todavía no llegó su momento de entrar en juego. El segundo escenario, y el más raro, es que el chip se encuentra en cortocircuito. Por lo tanto, al medir con el multímetro su pin de alimentación, obtenemos una lectura de 0 voltios en sus pines, ya que básicamente estamos realizando una medición en una línea directa hacia ground. ¿Por qué digo que es raro? Porque siempre hay maneras en las que la placa va a testear la línea de alimentación y si detecta un corto no va a permitir que llegue el voltaje ahí. Por lo tanto no tendríamos un voltaje cayendo en ese componente. Ese sería el segundo escenario. El tercer escenario sería que presente un cortocircuito, pero en este caso dicho corto fue detectado por el sistema, impidiendo que cualquier tipo de energía llegue hacia los pines de alimentación del circuito integrado. Hay que tener en cuenta que por lo general cuando estos chips entran en cortocircuito suele ser detectado mediante ciertos mecanismos por la placa madre, y debido a esto se bloquea la alimentación. Esto es lo que decíamos recién. Cuando uno de estos chips entra en corto, directamente no le llega alimentación. Por ejemplo, supongamos que este componente se alimenta con 18,5, bueno, no le van a llegar nunca a los 18,5 porque la placa se encargó de testear esa línea, y si detectó que hay una baja resistencia en su pin de alimentación con respecto a ground, directamente bloquea esa línea de alimentación. El cuarto escenario es que algunas de las líneas que salen del IC, del circuito integrado, se encuentran en corto y debido a esto se bloquea su alimentación. Supongamos que genera 5 voltios, como es este caso, y esa línea de 5 voltios está en corto, bueno, entonces directamente se bloquea el IC y se bloquea su alimentación. Y el quinto es que la pista que le lleva la alimentación al IC se encuentre cortada o dañada. Por lo tanto, nunca le va a llegar energía al chip. Acá quiero destacar una cosita que es importante, que a veces la alimentación de estos chips suele estar limitada por un resistor o un diodo, por ejemplo, y una posibilidad es que dichos componentes hayan sufrido algún daño. En ese caso, por ejemplo, encontramos un diodo en los pines en los que ingresa la energía, y si sufrió algún daño,
con reemplazarlo no bastaría porque hay que verificar primero por qué se dañó. Si un diodo que está ahí para proteger, digamos, y está explotado, no es que vamos a quitar el diodo, vamos a colocar otro y vamos a alimentar el equipo. Vamos a hacer ciertas pruebitas antes para corroborar que el circuito integrado esté bien, esté sano, porque si está malo el circuito integrado vamos a cambiar el diodo y vamos a volver o vamos a volar el que pusimos, o si ya lo cambiamos vamos a volar el que cambiamos. Así que vamos a verificar esto un poco acá en el diagrama. Primero, ¿cuáles son los pines de alimentación de este circuito integrado? ¿Qué tenemos que buscar como palabra clave acá para saber qué lo está alimentando? Entonces, si en este chip queremos verificar si está siendo alimentado, tenemos que buscar cuál es el pin mediante el cual recibe la alimentación para funcionar. Y acá tenemos que buscar alguna palabra clave, por ejemplo, bin o in. Dependiendo del integrado puede cambiar un poco, pero lo podemos verificar haciendo el seguimiento de alguna línea. Por ejemplo, si este componente genera 3.3 voltios, genera 5 voltios, no va a recibir una alimentación de 5 voltios. Porque va a tener que generar una línea de 5, va a tener que generar una línea de 3.3, va a tener que llevar un trabajo con una carga considerable. Por lo tanto, lo más probable es que la carga que reciba sea proveniente o del cargador o de la batería. Así que vamos a buscar esos voltajes. Vamos a buscar, por ejemplo, alguna palabra clave. Acá vemos que dice in. Posiblemente este pin in, que es el número 6, reciba un voltaje determinado. Vamos a verificar. Si seguimos la línea in, vemos que dobla acá a la izquierda. Acá tiene un capacitor de filtrado. Y vemos que pasa mediante este resistor. Está unido a la línea más Bin, que es el voltaje de alimentación principal del sistema. Y acá vemos que dice PR22. Este resistor lo que hace es limitar la corriente, como decíamos recién. Por lo general siempre tienen o un diodo o un resistor que va a servir como una tapa de protección, para que si hay algún problema se queme ese componente y no se queme el circuito integrado, que es mucho más valioso que un simple resistor o un simple diodo. Vamos a medir el pin número 6 in para ver si efectivamente está recibiendo alimentación. Vamos a cambiar acá. Acá tenemos el PU2. Si miran acá abajo dice PU2 y este es el componente que estamos viendo en el diagrama. Vamos a ubicar primero el pin número 6. Acá vemos que dice 8, 9, así que esto va creciendo en este sentido. Acá tenemos el 1, acá tenemos el 8, 7, 6. O sea, el pin que tenemos que medir es el número 6, es este de acá. Medimos y encontramos 18,3. Es decir, el voltaje que proviene directamente de mi fuente de alimentación, que en este caso es mi fuente de laboratorio, llegan al pin número 6. El paso número 1 está ok, está recibiendo alimentación. Quiero destacar que hay algunos componentes que no reciben nada más que una alimentación. Necesitan dos alimentaciones por X motivo. En este caso, por lo que estoy viendo acá en el diagrama, únicamente recibe esta alimentación mediante este pin. Después hay otras señales que las vamos a ver en el paso número 2, digamos, pero de alimentación pura para que este circuito integrado pueda funcionar, entra acá, en el pin número 6. Así que el paso número 1 está ok, está recibiendo la alimentación para trabajar correctamente. Ahora vamos a ver el paso número 2. Si ya descartamos el paso número 1 y detectamos que está siendo alimentado, genial. Vamos al paso número 2 a ver si podemos encontrar el problema. El IC establece comunicaciones con el resto de la placa madre, por ejemplo con el controlador embebido o S. Mediante estas comunicaciones, el chip puede ser llamado a la acción o bloqueado. Por eso es importante chequear en el diagrama o datasheet para verificar qué líneas tienen que estar activas o en qué estados lógicos tenemos que encontrar ciertos pines para que el IC comience a funcionar. Por ejemplo, si encontramos el voltaje correcto en sus pines de alimentación, pero no encontramos una línea de enable o habilitación activada, el IC nunca va a funcionar. Nuestra tarea es encontrar el porqué de que esa línea de autorización no está activada y puede deberse a ciertos factores. Por ejemplo,
la línea que conecta el IC con el controlador embebido, siguiendo con el ejemplo, está dañada. Las líneas de comunicación están unidas mediante resistores pull-up que establecen estados lógicos. Si dichos resistores están desvalorizados o abiertos, nunca se va a poder establecer un valor específico. Tenemos que tener en cuenta también que estos chips pueden ser activados no solamente por el EC, sino que también pueden ser activados por otros circuitos integrados. Otra opción es que la falla puede estar en el componente que habilita el IC. Por lo tanto, hay que dar algunos pasos hacia atrás y verificar el estado de salud del componente que se encarga de activar el chip. Estos circuitos integrados, por lo general, siempre tienen que ser activados. Así como cuando uno va y enciende un velador, presiona la perilla y la lámpara se enciende, esto es lo mismo. Algún componente viene, enciende, toca la tecla y el IC se enciende y comienza a funcionar. Ahora, al margen de recibir la habilitación por parte de otro chip, existe la posibilidad de que se utilice, por ejemplo, un divisor resistivo para asegurar que la tensión que ingresa al circuito integrado sea la adecuada. Si dicho divisor resistivo se encuentra desvalorizado, el IC tampoco estaría recibiendo la señal adecuada. Por lo tanto, no es que siempre va a provenir de otro componente. A veces se desarrolla determinada arquitectura, por ejemplo un divisor resistivo, mediante la cual se obtiene un valor, un parámetro. Si la programación que tiene este IC le dice que ese valor proveniente del divisor tiene que estar dentro de cierto parámetro y no está dentro de ese parámetro, entonces el IC nunca va a funcionar. Entonces, en definitiva, lo que tienen que buscar en el paso número 2 es cualquier señal que ingrese al circuito integrado. Si tiene que recibir algún voltaje de activación, que lo van a ver a veces como enable, EN, eso por lo general tiene que estar en un estado alto, alguien le tiene que mandar una señal para que comience a funcionar. Eso por un lado, y por otro lado puede tener algún divisor resistivo mediante el cual reciba una señal parámetro para que también sepa que, por ejemplo, la fuente de alimentación que lo está alimentando esté dentro de cierto rango. Ese sería el paso número 2. Y ahora vamos al paso número 3. Luego de haber verificado que el chip está alimentado y que todas sus señales correspondientes estén en donde deben estar, queda verificar el correcto funcionamiento de sus líneas de salida. Si el IC, por ejemplo, se encarga de recibir un voltaje de 18,5, como es este caso, y genera 5 voltios y 3.3 voltios, entonces tenemos que chequear eso. Tenemos que chequear que esas líneas estén activas. Vamos a ver en qué líneas tendríamos que tener esos voltajes. Acá vemos que hacia este lado nos salen los 3 voltios. En PL9 tendríamos que tener 3 voltios. Y luego en PL8 tendríamos que tener los 5 voltios. Vamos a buscar en la placa estos componentes para verificar que estén realmente energizados. Acá por ejemplo tenemos PL8, ese componente de ahí. PL8 es un inductor o una bobina y vamos a medirlo y encontramos 5 voltios. Bárbaro, genial. Recuerden que en un inductor siempre por un lado va a entrar una señal y por el otro va a salir un voltaje estable. Esto, si lo miden con osciloscopio, lo van a poder ver clarito, pero con multímetro de ambos lados les va a marcar el mismo voltaje porque no llega a tomar la medición de esa señal, de esa onda. Y luego medimos PL7, tenemos acá, PL8 y PL9. Acá, PL9 era la otra. Y vamos a medir PL9 y vemos que tenemos 3.3. Es decir, que el paso número 3 está correcto porque el IC está cumpliendo su función, está cumpliendo con su trabajo, con su tarea, que es la de generar 5 voltios por un lado y 3.3 del otro. Bien, luego de haber medido y haber verificado que el voltaje de salida, el voltaje que genera el circuito integrado está correcto, genial, ya sabemos que está funcionando correctamente. En algunos circuitos integrados pueden generar una señal de visto bueno que va a permitir, digamos, le va a mandar esa señal a otro circuito, el cual la va a recibir y va a detectar que está todo
en condiciones, que está todo correcto, y le va a dar marcha a todo lo que tenga cualquier tipo de evento que tenga que generar luego de recibir esa señal. El tema es cuando no encontramos este voltaje de salida. Supongamos que acá yo medía y no encontraba ni los 5 ni los 3.3. Bien, el IC está siendo alimentado, el IC se está comunicando, pero no está generando el voltaje. ¿Por qué puede ser? Los motivos pueden ser variados, pero yo les digo cómo yo me manejo cuando encuentro que una línea no está generando el voltaje, o cuando un circuito integrado, mejor dicho, no está generando el voltaje que tiene que generar. Lo primero que hago es, por ejemplo, en este caso, PL9, que es quien genera los 3 voltios, directamente levanto este inductor, lo levanto de un lado, y de esa manera, ¿qué ocurre? Aíslo la parte del circuito con lo que va a alimentar ese circuito. Cuando lo aíslo, inyecto voltaje muy de a poquito. Hago una prueba. Primero de este lado, en realidad, de más 3 BPCU, comienzo a inyectar voltaje, pero muy bajito. Comienzo con si bien esta línea trabaja con 3.3, inyecto 1 voltio y medio amperio. Inyecto 500 miliamperios y pruebo. Si veo que no ocurre nada, que el consumo no se dispara, aumento un poquito el voltaje. Y así voy aumentando hasta llegar a los 3.3. Si veo que llego a los 3.3 voltios con mi fuente y el consumo no se disparó, listo. No tengo ningún corto en esa línea, y estoy seguro que no tengo corto en esa línea. Luego voy a la otra. Me voy a la de 5 voltios y hago exactamente lo mismo. Levanto PL8, que es la que mediante la cual se van a generar estos 5 voltios, e inyecto voltaje. Y esta inyección de voltaje la voy a hacer tanto de un lado como del otro. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Supongamos que yo inyecto voltaje acá, perfecto, la línea 5 voltios está sana, no tengo ningún sobreconsumo, inyecté 5 voltios, llegué hasta 1 amperio y me consumió nada más que, me marcó un consumo de, no sé, 20 miliamperios. Muy poquito, perfecto, listo, está funcionando correctamente. Si yo tuviese un capacitor, un resistor o mismo el componente que está alimentando en corto, mi fuente se va a disparar. Y a partir de ella voy a poder verificar con una cámara térmica o con un poco de rocino o alcohol, verificar dónde está ese cortocircuito. Pero si yo inyecto también de este lado, vamos a llamar de este inductor, en el pin número 2, o sea, la parte que está unida al circuito integrado, también puedo obtener un corto, porque es común que el MOSFET de baja se ponga en corto. Por lo tanto hay que verificar bien eso. Y esto aplica también para el circuito integrado de carga, el IC Charger, que siempre tiene un MOSFET de alta, uno de baja, que se van a encargar de generar la señal para cargar la batería. Y es muy normal que se ponga en corto el MOSFET de baja. Por lo tanto, si yo inyecto voltaje acá y veo que tengo un consumo elevado, muchas alternativas no tengo, y fija que algo me va a calentar. Y por lo general este MOSFET de baja, en mi experiencia al menos, se suelen dañar bastante. Así que eso sería lo que tenemos que probar. Primero, detectar si el corto está luego del inductor o antes del inductor. Si está antes del inductor, puede ser que tenga mismo un problema el IC, el circuito integrado. Si está después, ya sabemos que el IC nunca va a generar ese voltaje para proteger lo que sea que vaya a alimentar. Supongamos que un IC se encarga de alimentar el CPU y hay un capacitor en corto en la línea del CPU. Bueno, el IC detecta eso y jamás va a habilitar la alimentación de esa línea porque puede dañar el CPU. A veces se dan tan rápidos esos cortocircuitos, se dan en menos de milésimas de segundo, que no llega a proteger el IC, y por eso es que entran en cortocircuito, por ejemplo, un procesador, y se queman. Porque de repente hay un subidón de energía, o no sé, cae un rayo en tu casa, toda esa energía va directamente puede ir a cualquier parte de la placa, y si justo da la mala suerte que va al CPU, no llegó a tiempo a protegerlo, no llegó a tiempo a bloquear ese circuito, y cayó toda esa energía, toda esa corriente fue directamente al CPU y lo quemó. Y eso puede pasar, por eso se rompen las computadoras también. Si fuera todo tan perfecto, no
no tendríamos trabajo directamente, así que por suerte no son tan rápidos, digamos, como a veces creemos que lo son. Bueno gente, eso fue todo, espero que les haya gustado mucho el video de hoy. El circuito integrado es un componente que hay que aprender en profundidad y les recomiendo que cada vez que vayan a mirar alguno, intenten dividirlos por marca, por ejemplo BQ, ISL, TPS, hay un montón, pero se van a repetir, les van a ir entrando placas con los mismos circuitos integrados y está bueno que ustedes vayan tomando nota de cada una de estas palabras claves que les aparece, por ejemplo pgood, in, en, todas esas cositas las van anotando en una base de datos personal de ustedes, así ya saben con qué finalidad especifica cada fabricante determinada línea y así ya pueden ir midiendo aún sin tener diagrama. Primero obviamente hay que ganar cierta experiencia en esto, pero créanme que una vez que ya lo logran van saliendo uno tras otro estas reparaciones porque es fácil encontrar un circuito integrado que esté fallando, pero tienen que seguir estos pasos. Paso número 1, verificar si está recibiendo la energía adecuada, la alimentación adecuada para funcionar. Paso número 2, verificar que se esté comunicando correctamente con el resto del equipo, que esté entregando las señales adecuadas y que esté recibiendo las señales adecuadas. Y paso número 3 y último es verificar si está generando el voltaje como corresponde y de manera estable. Si todo eso está bien, el circuito integrado está bien, está funcionando correctamente. Obviamente hay a veces hilando fino, por ejemplo puede ser que haya un capacitor en fuga en la línea en la que se genera el voltaje y podemos experimentar un ripple o rizado y en ese caso tenemos que medir con osciloscopio para ver si no tenemos ninguna alteración en la señal de salida, que a veces los circuitos integrados tampoco lo llegan a verificar por sí mismos, aunque deberían, pero a veces no lo llegan a verificar. Así que espero que les haya gustado el video y nos vemos el próximo martes.